Los movimientos tradicionales sedevacantistas son sectas no católicas. Patrick Henry Omlor. Traducción automática. Una evaluación satírica por Patrick Henry Omlor del aquelarre tradicionalista cismático y sus multiple sectas. Fragmento de la correspondencia con el falso obispo tucista Giles Butler. Puede encontrar la correspondencia completa en la descripción del audio. http://3ux.com/letar-tu-bisiap-giles.pdf. Historia de los tradicionalistas. Por Patrick Henry Omlor. ¿Quién inició el movimiento tradicional? ¿Era qué? El padre de Poe y el movimiento tradicional católico. Obispo Francis Arrojarart y la Iglesia CMRI. El arzobispo Tuck y los muchos jefes de las iglesias de la línea Tuck. El arzobispo Marcel Lafave y la Iglesia FSSPX. Obispo Kelly y la Iglesia SSPV. La mayoría de los clérigos tradicionalistas remontan su linaje de órdenes sagradas a 1. Los viejos católicos, o 2. Arzobispo Tuck, o 3. Arzobispo Marcel Lafave. Estos cientos de clérigos y sectas tradicionalistas están todos conectados porque todos provienen de uno de los tres troncos anteriores de las iglesias separadas. Ninguno de los obispos tradicionalistas recibió un mandato papal. Ninguno de los clérigos tradicionalistas tiene jurisdicción ordinaria o delegada. Tampoco han recibido autoridad o misión de la Iglesia. La mayoría de los clérigos tradicionalistas ofrecen sus servicios de misa en latín. Los tradicionalistas siguen las reglas de su líder de secta en lugar de las reglas de la Iglesia o de una orden religiosa en particular. Estas reglas pueden pertenecer al estilo de gobierno, la doctrina de la Iglesia, varias disciplinas, la interpretación y aplicación del derecho canónico, la elección de la liturgia y las reglas de los cuerpos religiosos. En consecuencia, no hay unidad entre las diversas sectas. Por ejemplo, algunos tradicionalistas utilizan las oraciones de la misa del Papa San Pío V, algunos grupos como la secta Sociedad de San Pío X utilizan la liturgia de Ion 23, mientras que otros utilizan las oraciones del Vaticano II. Los tradicionalistas son conocidos por justificar su disparidad con la Iglesia y entre sí al hacer declaraciones en el sentido de que el derecho canónico no es para nuestro tiempo, el derecho canónico es solo una norma para nuestra orientación, Epiqueia salva nuestro día y quita las leyes indeseadas de Dios, Epiqueia nos permite hacer todo lo que hacemos. Epiqueia es herejía. Una interpretación indulgente y benigna de la ley, que considera que una ley no se aplica en un caso particular debido a circunstancias imprevistas por parte del legislador. El legislador no puede prever todos los casos posibles que puedan estar sujetos a la ley y, por lo tanto, se presume razonablemente que si el legislador conociera las circunstancias actuales, permitiría el acto. Por ejemplo, una madre presume que puede faltar a misa el domingo cuando hay nadie presente para cuidar a su bebé. Sin embargo, no se permite la epiqueia, no importa cuán grave sea la inconveniencia, si la violación de la ley anulara un acto, por ejemplo, presumir que el matrimonio puede contraerse debido a una inconveniencia grave a pesar de un impedimento dirimente existente. Muchos clérigos tradicionalistas han sido acusados y se sospecha que están involucrados en la homosexualidad u otros actos de inmoralidad. Muchos tradicionalistas eran antiguos miembros del Naava Sordo o sectas protestantes tradicionales. Sin embargo, la mayoría de ellos no estaban obligados a profesar oficialmente la fe y abjurar de sus errores no católicos. Los clérigos tradicionalistas están confundidos sobre quién está en la Iglesia y quién no. Por lo tanto, no son consistentes con el requisito de la Iglesia de la observancia formal de la abjuración del error y la profesión de fe antes de administración distribuir los sacramentos a los fieles. Algunos lo requieren, otros no, y otros eligen cuando es necesario. Muchos clérigos tradicionalistas muestran un favoritismo especial o un trato preferencial hacia ciertos miembros de su parroquia. Especialmente se ha sabido que este es el caso si esos miembros son ricos. Los clérigos tradicionalistas a menudo hacen lo que sea necesario para persuadir, influir y convencer a los feligreses de que arreglen sus últimos testamentos para que el clérigo u organización reciba una herencia tras su muerte. Los problemas de los feligreses que se señalan a la atención de ciertos clérigos tradicionalistas se ignoran con frecuencia. Muchos feligreses concienzudos y cariñosos que hablan en contra de los males también corren el riesgo de ser severamente reprendidos, despedidos del empleo, denunciados desde el púlpito, expulsados de la comunidad o amenazados con la condenación eterna. Todos los grupos tradicionalistas demuestran características de culto. Varios clérigos tradicionalistas están secretamente, y algunos muy abiertamente, involucrados en el control mental, el hipnotismo, la superstición, el satanismo, la masonería trentó y otras cosas ocultas. Todos los clérigos tradicionalistas que conozco pertenecen a una iglesia separada. Las viejas ramas católicas de los clérigos tradicionalistas se separaron de la Iglesia Católica para comenzar su propia iglesia. La secta CMRI afirma que se separó de los viejos católicos para comenzar otra iglesia separada. Los clérigos tradicionalistas de la CMRI se separaron unos de otros para iniciar varias iglesias. Algunos se quedaron con el obispo Sarrojarart cuando su comunidad se separó en gran medida en 1984. De estos pocos clérigos, el obispo Sarrojarart consagró 2 obispos más que pueden seguir haciendo más iglesias separadas. La mayoría de los clérigos tradicionalistas de la CMRI que se separaron del obispo Sarrojarart en 1984 decidió continuar con su trabajo separado en varias ramas diferentes de la línea Tuck. Algunos siguieron siendo miembros de la CMRI, mientras que otros se independizaron del resto para iniciar sus propias iglesias nuevas.
Las sectas de la línea Tuk se separaron en una gran variedad de ramas separadas de los tradicionalistas. Estos incluyen la rama Palmar de Troya, que reclamó apariciones marianas y procedió a seguir a su propio papa autoproclamado. La iglesia del Palmar de Troya se dividió luego en muchas ramas. Más tarde, el arzobispo Tuk inició las ramas de Cassiciacum, que abrazan la ideología papa materialiter, no formaliter. Otro THUC. Las ramas de la línea incluyen tanto a los sedevacantistas como a los no sedevacantistas. Algunos de ellos tienen vínculos y conexiones con los católicos antiguos y las iglesias ortodoxas rusas. Esta, por supuesto, la rama mexicana de los clérigos tradicionalistas, que de nuevo se dividió en varias ramas más en México. Parte de esta rama se extendió al Estados Unidos, y desde allí se separó nuevamente en el oeste de la Mississippi para la secta del obispo George Musey y east of the Mississippi para la secta del obispo Becelis. Ambas dos ramas se vuelven a dividir para formar ramas más separadas. Parte del oeste de la Mississippi la rama se ha extendido de nuevo a la antigua Iglesia Católica. Mientras que en el lado este de la Mississippi, la rama franciscana hizo que uno de sus sacerdotes se separara del obispo ordenante para continuar con otra rama separada. Otra rama separada de las ramas mexicanas divididas se convirtió en algunas de las ramas de la CMRI. Como puede ver por todo lo anterior, quien puede siquiera hacer un seguimiento de las muchas iglesias recientemente fundadas y separadas que no existían antes de 1960. Pero no importa cuán a menudo separan, dividen y hacen más iglesias con creencias contrarias, todos los clérigos tradicionalistas afirman firmemente que llevan la primera marca de la Iglesia Católica, unidad. ¿Estás de acuerdo en que la única unidad que hay entre todas estas iglesias separadas es el hecho de que todas y cada una de ellas están separadas de la Iglesia Católica? Este próximo jefe, que se hace llamar Papa Lucius Turlemoker, proporciona algunos ejemplos de lo que una mancha, eficiente, y una herramienta de recursos epiqueia es el monstruo tradicionalista. En primer lugar, epiqueia le salva el día y le quita las leyes no deseadas de Dios, lo suficiente como para permitirle ser elegido papa por los laicos que votaron por él a través del teléfono e internet de todo el mundo. Siguiendo Papa Lucius de Turlemoker elección por los laicos, que aún proporciona otro buen ejemplo de lo que la epiqueia se puede hacer por los tradicionalistas. Su siguiente paso fue utilizar epiqueia para permitirle consagrar a uno de los que lo eligieron. ¿Por qué sería necesaria la epiqueia para esta consagración? Preguntas. Debido a que el Papa Lucius Turlemoker no era más que un cura, sin los episcopales poderes necesarios para consagrar un obispo. A continuación, alguien seguramente preguntar si se utilizan de nuevo la epiqueia cuando este obispo recién elegido devolvió los episcopales poderes a Papa Lucius Turlemoker por el consagrar. Como era de esperar, todas las demás cabezas del monstruo están gritando y gritando al nuevo papa, no te aceptaremos como nuestro papa. Papa Lucius Turlemoker pregunta, ¿por qué no? ¿Puede usted ese como nosotros su línea de sucesión apostólica volver a San Pedro? Pero el Papa Lucius de Turlemoker sucesión apostólica no se inició y terminó inmediatamente con el obispo que acaba consagrado. Papa Lucius Turlemoker retortas, encerró, y solo me aceptan como su papa. ¿Por qué haces una pregunta tan vergonzosa? No sabes que vivimos en tiempos extraordinarios y, por lo tanto, la epiqueia salva el día y elimina todas las leyes no deseadas. Este monstruo tradicionalista tiene tantas cabezas que otro más, habla para defender su propia autoridad. Condeno solemnemente a todos los que dicen ser el papa. Ninguno de vosotros podría haber sido elegido válidamente porque yo ya me proclamé sumo pontífice el mismo día que murió Pablo VI. Pero el jefe de la primera secta del movimiento tradicional en América, le grita. Hereje, te tengo vencido. Fui coronado papa por la Santa Madre de Dios misma cuando ella se me apareció. Otra cabeza altiva del monstruo tradicionalista golpea su cabeza contra todos los demás y pronuncia. Solo quedan 3 obispos católicos en todo el mundo, y 2 de ellos vinieron de mí. 2 de nosotros vivimos en Nueva York y el otro reside en México. Todos deben jurarme obediencia inmediata o, de lo contrario, serán condenados. Pero las otras cabezas retroceden. Eso te convierte en la primera sede, ya que eres el mayor y afirmas que todos los demás obispos del mundo entero provienen de ti. Si eres el único, ¿qué le pasó al jefe que te nombró obispo? El 9º jefe responde enojado con molestia. Él y todos los que estaban asociados con él dejaron la iglesia porque se asociaron con mi vicario general Fenellita. Achao, te atreves a cuestionar mi autoridad, que desobedientes demonios. Sin embargo, otras cabezas del monstruo hablan en respuesta. Cuando ustedes 3 obispos católicos decidan elegir un nuevo papa, pongan nuestros nombres en el sombrero. Su línea de sucesión proviene del arzobispo Tuk, al igual que la nuestra. Somos de las líneas que pasaron a la antigua secta católica. No somos las primeras mujeres obispos que se encuentran en la secta católica antigua, pero ahora somos parte de ellas gracias al arzobispo Tuk. El hecho de que seamos mujeres no significa que no debamos calificar para ser el próximo papa. Después de todo, calificamos para ser obispos de la línea Tuk. Si no te gusta la idea de mujeres sacerdotes, obispos y papa, es mejor que te des cuenta de que estás viviendo en la era de los derechos de la mujer. El reverendo Anthony Cecada predijo en su artículo, 2 obispos en cada garaje, que la multitud de cabezas conectadas al monstruo de las muchas ramas de la línea Tuk eventualmente se unirían para elegir a su propio papa. Pero su predicción hecha hace 27 años aún no se ha cumplido. Muchos de los tradicionalistas han estado preguntando, ¿W. no ha tenido lugar una elección tan importante? Después de todo,
el reverendo Cekada hizo una de esas chanclas de 180 grados que suelen tener lugar en la iglesia de los monstruos. A medida que se volteó, cambió de posición, al igual que con muchos otros clérigos tradicionalistas, ahora se los ve con frecuencia mordiendo y peleando con su antiguo jefe que los ordenó. El laicado sigue preguntando. ¿Por qué estos obispos de la línea Tuc no han elegido a un papa, ya que el reverendo Anthony Cekada dice que todos son válidos? Sí, incluso el reverendo Cekada ahora defiende la vigencia de estos obispos pícaros y pícaros que se pueden encontrar en todos los garajes. Pero cada una de las muchas cabezas del monstruo responde unánimemente: ¿quién necesita un papa? Yo soy la autoridad. Funciono como el papa con jurisdicción universal y voy a donde elijo ir en la tierra. Yo soy el que hace las leyes. Sí, cada cabeza del monstruo hace sus propias leyes incluso mientras quebrantan, ignoran muchas de las leyes canónicas de la Iglesia. Hay muchas otras cabezas que componen este monstruo, y año tras año aparecen más. Todos los que han observado a este monstruo ven estas numerosas cabezas chocando y mordiéndose entre sí mientras continúan en la desunión, el caos y la locura. Sin embargo, la única vez que estos jefes se unen y trabajan juntos es cuando se unen contra otro jefe que finalmente ve al monstruo aterrador por lo que es, y que tiene la sinceridad de decir lo siguiente. Todos sabemos que si la Iglesia alguna vez tiene otro papa verdaderamente elegido, él quitará nuestra jurisdicción universal, las libertades y las libertades de las que todos disfrutamos tanto. La aterradora verdad de por qué no estamos unidos en la fe, y por qué hacemos poco esfuerzo para elegir un verdadero papa, es porque las muchas cabezas de este monstruo no católico ni siquiera están calificadas, ni son capaces o elegibles para elegir a un papa. La segunda razón aterradora por la que no elegiríamos a un papa, incluso si pudiéramos, es porque él tendría que ponerse del lado de los verdaderos papas de la Iglesia. Cualquier verdadero vicario de Jesucristo sería como el Papa Pío X, y proclamaría y declararía a todos los jefes que formamos esta aterradora secta monstruosa como intrusos, sacerdotes no católicos, obispos y pontífices. ¿Cuáles crees que serían las respuestas si les preguntaras a todos los miembros de los tradicionalistas que componen este monstruo aterrador? ¿A qué iglesia pertenece tu familia? Si preguntaste Johnny Jane Doe Traditionalist, podría esperar una respuesta como: pertenecemos a la Sociedad de San Pío X. Nuestro hijo mayor va a la SESPV y nuestra hija mayor se convirtió en hermana en la CMRI. Uno de los hermanos de Jane va al obispo de Ulan, mientras que el otro va al padre Ramoya después de que se separó del obispo de Ulan para comenzar su propia iglesia. Su hermana menor recibe los sacramentos del obispo Kelly. Solíamos asistir a misa en la casa de nuestro vecino cuando los sacerdotes de circuito Padre Ciudad y Lucian pasó por nuestra zona. Pero cuando Padre Ciudad murió y el padre Lucian afirmó ser papa, comenzamos con la sociedad. Los padres de Jane van con el padre Kevin, y mis padres simplemente se quedan en casa ahora porque se cansaron, se deprimieron y se hundieron en los basureros con todas las luchas y la desunión que había en el movimiento tradicional. Mi hermana todavía va al padre Joseph, o FM cuando llega a la ciudad el último domingo de cada mes. Sin embargo, todavía se confiesa cada semana por teléfono. Pregunte a los miembros del monstruo tradicionalista que fundó el movimiento tradicional. Este monstruo comenzó con una, dos o tres cabezas. Fue el arzobispo Tuco o el arzobispo Marcel Lafave o ambos o ninguno de ellos. Si elige uno o ambos de estos arzobispos, puede decirme el año en que comenzaron el movimiento tradicional. Si fue alguno de ellos, porque el obispo Sarrojarart afirma que fundó los primeros tradicionalistas en América, ya que no estaba relacionado ni con el arzobispo Tuc ni con el arzobispo Lafave. Tenga en cuenta que el obispo Sarrojar la CMRI de Art fue la primera, y solo comenzó a fines de la década de 1960. ¿Quiénes pertenecían a la secta mormona antes de 1830? Nadie, porque no existía. Creo que ahora tiene millones de miembros, y algunos de ellos eran excatólicos. Pero, está de acuerdo en que ningún miembro de la secta mormona es miembro de la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Puede nombrar siquiera una persona que perteneciera a la iglesia luterana no católica antes de 1500. Está de acuerdo en que hubo muchos católicos bautizados que se convirtieron en miembros de la nueva religión que Lutero inició unos años después. Está de acuerdo en que algunos de esos católicos de la parroquia del padre Martín Lutero simplemente se quedaron con él cuando se separó de la iglesia. Está de acuerdo en que todos dejaron la iglesia católica por ser miembros de una nueva secta fundada recientemente. ¿Cuánto tiempo siguieron siendo miembros de la iglesia católica? ¿Sabías que durante unos 100 años todavía se llamaron católicos y no luteranos? Puedes contar el número de nuevas cabezas del monstruo protestante que inició Lutero. ¿Quiénes pertenecían al movimiento tradicional antes de 1960? ¿Ves que la historia se repite? Hay millones de mártires y santos canonizados en la Iglesia Católica. ¿Puedes nombrar siquiera uno de ellos que perteneciera al movimiento tradicional? Creo que Jesucristo fundó el movimiento tradicional. No. Jesucristo fundó la Iglesia Católica hace unos 2000 años. No he oído de nadie que fuera miembro del monstruo del movimiento tradicional antes de 1960, porque no existía hace 50 años. ¿Estás de acuerdo en que es imposible que una de las ramas separadas de este monstruo tradicionalista de múltiples cabezas sea la Iglesia Católica? ¿Cómo puede un católico convencerse a sí mismo de que tal monstruo es la novia de Jesucristo que refleja su unidad, bondad, verdad y belleza? Los tradicionalistas ni siquiera tienen la misma misa, sacramentos y liturgia. Tampoco están en comunión unos con otros. Ninguno de ellos por sí mismo, o todos juntos, posee las 4 marcas de la Iglesia.
Toda autoridad viene de Pedro. Los clérigos tradicionalistas funcionan como si tuvieran autoridad espiritual en la Iglesia. Por eso rechazan la verdad de que, toda autoridad espiritual viene de Pedro. Los tradicionalistas rechazan la verdad de que la sede apostólica es la única fuente de poder legítimo y que, a menos que un obispo reciba un mandato y jurisdicción papal a través de un vicario de Jesucristo, no tiene poder legítimo. Ningún tradicionalista acepta la verdad explicada por Don Guéranger. Nosotros, entonces, sacerdotes y pueblo, tenemos derecho a saber de dónde han recibido su poder nuestros pastores. Si reclaman nuestra obediencia sin haber sido enviados por el obispo de Roma, debemos negarnos a recibirlos porque Cristo no los reconoce como sus ministros. Deben ser como extraños para nosotros, porque no han sido enviados, no son pastores. Los tradicionalistas son un conglomerado, una mezcla de grupos caóticos, desorganizados, incompetentes, incontrolables, ingobernables, rebeldes y desobedientes de sectas, divisiones y facciones no católicas separadas que continúan manifestando sus peleas, argumentativas, competitivas, celosas y desobedientes. Actitudes desafiantes hacia los demás. El poder de jurisdicción no se transmite de obispo a obispo. Este poder de jurisdicción fluye a los obispos solo a través del sucesor de San Pedro, y sin él, la sucesión apostólica no pasa de un obispo católico a todos los obispos que él consagra. Escuche al Papa León XIII mientras leemos nuevamente del Satis Cognitum. 14. Es necesario, por tanto, tener esto en cuenta, a saber, que nada fue conferido a los apóstoles aparte de Pedro, sino que varias cosas fueron conferidas a Pedro aparte de los apóstoles, todo lo que no negó a los demás, lo dio solo a través de él. De modo que mientras que Pedro solo recibió muchas cosas, no confirió nada a ninguno de los demás sin que Pedro participara en ello. La unidad de la Iglesia sería destruida si todos los obispos intrusos, cismáticos y heréticos que recibieron su consagración sin la participación de Pedro en ella realmente pasaran a la sucesión apostólica. Habría tantas ramas no católicas que todavía afirmen ser católicas como obispos que se separaron de la Iglesia católica en los últimos 2000 años. Todas estas consagraciones son ilícitas y se reciben fuera de la Iglesia católica a menos que Pedro participe en ellas. Solo si Pedro participa en su consagración, los obispos recibirán jurisdicción y tendrán lo necesario para transmitir la sucesión apostólica. Ninguno de los obispos tradicionalistas procedentes de la línea católica antigua, la línea Tuc o la línea Lafeib, había participado Peter en su consagración. Recuerde siempre una verdad importante que el Papa Pío XII escribió en esta encíclica. El poder de jurisdicción fluye a los obispos, solo a través del sucesor de San Pedro. Aunque muchos de los que iniciaron los cismas y herejías condenados por la Iglesia católica fueron los primeros obispos católicos, sus sectas cismáticas recién formadas no tenían jurisdicción y, por lo tanto, no tenían la capacidad de transmitir la sucesión apostólica. Recuerde siempre estos hechos importantes. 1. Este hecho, obispos que no posean poderes espirituales del Papa son entrometido o cismáticas obispos. Ver exposición de la doctrina cristiana, como se cita arriba en la página 17. 2. De hecho, no es uno de los clérigos tradicionalistas mantiene sus poderes espirituales del Papa, y por lo tanto están en cisma según la enseñanza inmutable de la Iglesia católica. 3. De hecho, el Papa Pío XII escribió en Mystici Corporis Christi, porque no todo pecado, sin importar cuán grave puede ser, es tal que por su propia naturaleza separa al hombre del cuerpo de la Iglesia, al igual que el cisma o herejía o apostasía. 4. Obispos en cisma, herejía o apostasía no puede pasar sobre la sucesión apostólica, aunque es posible que algunos de ellos para transmitir órdenes válidas. 5. Ni un clérigo en el movimiento tradicional tiene jurisdicción ordinaria porque, este poder de jurisdicción fluye a los obispos solo a través del sucesor de San Pedro. Epiqueia no es un acto de jurisdicción y epiqueia no se puede utilizar para obtener jurisdicción. Incluso si existen órdenes válidas, donde falta jurisdicción no hay una verdadera sucesión apostólica. Por tanto, el movimiento tradicional es una secta no católica.